Bueno, comenzaremos con el tercer video de farmacología, empezando con, por definir a Ignaz Semelius. Bueno, él fue un húngaro de Budapest en 1818, era médico, se le considera salvador de madres. ¿Por qué se le considera salvador de madres? Bueno, tiene que ver con la sepsis puerperal. Esto tiene que ver con la fiebre de parto. Esto sucedía porque no se desinfectaban las manos. Entonces a esto él sugirió que se desinfectaran las manos con hipoclorito cálcico. Con esto la mortalidad bajó un 25%. La mortalidad se redujo de un 25% a un 2% en cuestión de semanas. Posteriormente, se murió y fue hasta cuando Luis Pasteur volvió a retomar esto y se comenzó a implementar. Y bueno, tenemos la definición de sepsis, que es sucio, contaminado o podrido. Tenemos la definición de asepsia, que es la ausencia de microorganismos infecciosos. La definición de antisepsia, que son técnicas para llegar a la asepsia. Posteriormente la desinfección. La desinfección es matar microorganismos sin ninguna discriminación. Va a ser sobre todo sobre objetos inanimados. Para esto hay niveles. Hay nivel alto, el cual va a eliminar esporas, virus, hongos y bacterias. Hay nivel intermedio, que va a eliminar a virus, hongos y bacterias. Y por último tenemos el nivel bajo, que va a eliminar algunos virus y algunas bacterias. Posteriormente, se clasifican los instrumentos. Estos se van a clasificar en críticos, que están en contacto con tejidos estériles. Va a haber gran posibilidad de infección. Los semicríticos, que están en contacto con mucosas o piel no intacta, va a haber una mediana posibilidad de infección. Los no críticos, que están en contacto con la piel intacta, no mucosas, va a haber baja probabilidad de infección. Hay algunas variables que pueden alterar esto, como el pH, la temperatura, la concentración de que se utilice en estos métodos, su tiempo y el objeto a tratar. Y bueno, ahora bien, pasamos a las características de un desinfectante ideal. Bueno, un desinfectante ideal debe tener elevado efecto antimicrobiano, amplio espectro gram positivo y gram negativo, igual que virus, hongos, entre otros aspectos. Tiene que ser microbicida en 15 minutos. Tiene que ser estable en bastante tiempo, económico y estable en compuestos orgánicos. Algunos de los antisépticos químicos que son aplicados en los tejidos vivos es el alcohol, el cual es un bactericida. Va a desnaturalizar las proteínas, va a deshidratar y cambiar la forma de algunas proteínas, va a tener su actividad dependiente a la concentración. Usualmente se ocupa el etanol y se ocupa al 70%. También está en gel, el cual se va a mantener por más tiempo. Va a ser de efecto rápido, que es aproximadamente en 15 segundos. También tenemos al cloro, el cual es muy reactivo, ya que va a pertenecer al grupo 7, como sabemos en la tabla periódica, y por su posición también va a ser muy electronegativo. Tiene 7 electrones en su última órbita, y vamos a tener que tiene 3 protones y 4 electrones. Vamos a tener la carga, que es -1. Si se llega a perder este electrón, se va a hacer neutro, entonces va a hacer que se comporte diferente. Posteriormente tenemos la sustantividad, la cual es la capacidad de un agente para unirse a distintas partes de la boca.
se va a liberar lentamente en una forma activa. Esto va a suceder en casi todos los antisépticos. Ya esto va a tener en algunos un periodo corto que puede ir de minutos a segundos. El- Uno de los que más también se utiliza es la clorexidina, que es de 6 a 8 horas. Es alguna de las excepciones que tenemos. Y bueno, vamos a pasar a las bacterias gram positivo, lo cual, como podemos ver en la imagen, va a tener una membrana citoplasmática donde tenemos una pared celular, donde va a haber una capa gruesa de peptidoglicanos y también se va a unir a moléculas mediante un ácido lipoteico. Este va a tener una membrana citoplasmática y se llaman gram positivas porque se tiñen de azul oscuro o morado. Y bueno, aquí está el esquema donde podemos ver la proteína y los fosfolípidos, al igual que la membrana citoplasmática, y a comparación de la bacteria gram positivo, gram negativo, vamos a tener un peptidoglucano, un peptidoglicano más amplio. De igual manera podemos notar el ácido lipopoteico. Tenemos la bacteria gram negativa, que no se va a teñir de azul oscuro violeta a comparación de la otra, se va a teñir de color rosado. En su envoltura celular podemos ver doble membrana celular, que es la externa, y la citoplasmática. Estas pueden causar enfermedades como son en el caso de los cocos. Aquí podemos ver que hay dos membranas, una externa y una interna. Va a haber una capa de peptidoglicano más delgada y va a estar presente en medio de entre las dos membranas. Bueno, ahora bien pasamos a los antibióticos. Los antibióticos, la palabra antibiótico viene de la palabra anti, que es del griego, que significa opuesto, con propiedades contrarias, y de la palabra bióticos, de los seres vivos. Va a ser una sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético. Esta va a matar o a impedir el crecimiento de ciertos microorganismos sensibles. Va a ayudar a las defensas a controlar una infección. Tenemos que es bacteriostático si impide el crecimiento de los gérmenes o puede ser bactericida si los destruye, pudiendo producir ambos efectos. Se van a encargar del control del microorganismo mediante una posología para alcanzar una concentración de medicamento superior y una concentración de medicamento superior en un tiempo suficiente, ocupando la concentración mínima eficaz. Tenemos que los primeros antibióticos se dieron en China hace 2500 años. Se ocupó el fermento de la soja. También se vio en la cultura de fenicios y griegos que se usaban hongos y nichos. Se descubrió por Paul Ehrlich en 1909 el Sarbasan, que como ya explicamos en otro video, se ocupaba para los pacientes con sífilis. Posteriormente, Alexander Fleming en 1881, de 1981, introdujo la penicilina, el cual se deriva del hongo Penicillium notatum. Esto fue hasta 1940. Bueno, de ahí pasamos a los términos de acción dependiente de la concentración, lo cual significa que aunque no se esté multiplicando, eh, este, va a haber una concentración elevada y un efecto elevado. Entre la concentración, esto se va a localizar entre la concentración mínima inhibitoria y la dosis máxima. Tenemos la acción dependiente del tiempo, que va a ser el tiempo, aquí el tiempo va a ser más importante que la concentración, siempre y cuando se mantenga durante la mitad del tiempo de administración. Esto va a estar arriba de la concentración mínima.
Esta va a suceder cuando se duplica la bacteria. Ahora bien, pasamos al efecto post-antibiótico. Esto significa que va a haber un efecto antibiótico, aunque la concentración no esté presente. El fármaco puede inhibir algunas enzimas o rutas metabólicas. Va a haber variables en el efecto de antibióticos. Algunas de esas variables son el tamaño de la población bacteriana, la estructura de la comunidad bacteriana, el pH medio, el tiempo, la concentración del fármaco, la vascularización y las resistencias que puede haber a algunos medicamentos. Ahora bien, ¿qué es la resistencia a los antibióticos? Esta va a ser la capacidad de un microorganismo de resistir los efectos de un antibiótico. Esto se puede dar por selección natural como mutaciones al azar. Las bacterias van a poder transmitir nuevos genes, que son los plásmidos. Esto se puede dar entre individuos de una especie y entre otras especies. Va a haber una transferencia horizontal. En 1945 hubo los primeros reportes de resistencia a la penicilina. Ahora bien, tenemos la resistencia adquirida. Bueno, esta va a ser una mutación de un gen. Va a ocurrir al azar sin presencia de antibióticos. eh, Se puede dar por transferencia de genes plásmidos, transposogenes, que van a ser los genes saltarines, que se denominan así porque se mueven de genoma en genoma. Va a haber los integrones, que va a ser la asociación de genes de resistencia, para que las bacterias se adapten y evolucionen. Esto se va a dar a través del almacenamiento y la expansión génica. Ahora bien, las formas de resistencia, bueno, una de ellas puede ser el bloqueo del transporte del antibiótico, así como la modificación enzimática del antibiótico, la expulsión del antibiótico por transporte activo, la modificación de la diana o sitio por acción del antibiótico. También se pueden producir una enzima alternativa, crear biofilms. Las condiciones bacterianas se van a proteger entre sí. Un mismo gen va a poder crear resistencia a diferentes fármacos. No es lo mismo que la resistencia cruzada. Y posteriormente tenemos algunas soluciones a la resistencia, que podría ser utilizar inhibidores de enzimas que destruyan el antibiótico, modificar la dosis, duración y tratamiento, usar necesariamente antibióticos, inhibir la formación de biofilms, el uso de probióticos, el menor uso de antibióticos, modificar la alimentación, cambios en la higiene, minimizar el transporte del paciente y la esencia del paciente en un hospital. Va a haber principios del tratamiento antibiótico, para lo cual hay que definir el problema del paciente, posteriormente ver el objetivo terapéutico al que se quiere llegar, el inventario de posibles tratamientos al paciente para tomar la opción adecuada, la elección del fármaco, comprobación del fármaco para saber si le va a funcionar o no le va a funcionar al paciente, y por último la información de supervisión. Ante esto tenemos los principios. Como principio 1 tenemos la cirugía o drenaje. Esta se va a complementar posteriormente con un antibiótico. Es necesario vigilar la vía respiratoria, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Se va a eliminar cualquier tejido necrótico, infectado o que tenga pus. Pus va a haber de diferentes tipos. Tenemos la verde maloliente, que va a ser anaerobia. Tenemos el oscuro maloliente, que igual va a ser anaerobio. Va a ser meloninogénicos. Va a haber el pus amarillo, que va a haber mayor actividad de gram positivo. Va a tener olor desagradable, y tenemos el no amarillo, que es el no gram positivo. Van a ser bacterias anaerobias. Es eliminar cualquier de ese tejido o eliminar cualquier tipo de cuerpo extraño. Por último, tenemos el uso de antibióticos en infección grave en urgencias. Este, en este caso podemos comparar el uso de antibiótico versus el efecto placebo.
que muchas veces tiene el mismo efecto. Lo que va a cambiar es cuando se utiliza el drenaje más un antibiótico. Bueno, posteriormente tenemos el principio 2, en donde se va a utilizar el antibiótico solo cuando esté clínicamente indicado, ya sea en fiebre, adenopolios, tumefacciones, presencia de pus, si ya se realizó el drenaje. Para esto se va a recetar un antibiótico, lo cual va a aumentar la probabilidad de crear cepas resistentes. La probabilidad va de un 12% al 46% o un 27% en 13 meses. Para esto es necesario checar la evolución de la infección, que puede estar de 5 a 7 días. Y bueno, con eso damos paso al principio 3, donde se va a utilizar un antibiótico específico lo más antes posible. En función de los resultados de cultivos y antibiograma, eh, podemos ver en esto la resistencia de infecciones o odontogénicas a proteína G. Esto en 1991 era el 33%, 1999 el 55%. Podemos ver que la resistencia que va a haber en la clindamicina va del 17 al 32%. Posteriormente pasamos al principio 4, donde la medicina va a estar basada en la evidencia. No, si no hay evidencia en la profilaxis antibiótica odontológica, es un aspecto que se va a considerar y se toma más de 2 horas antes del procedimiento. Aquí hay que tomar en cuenta los pacientes ASA2. Estos van a tener mayor posibilidad de infección, ya que puede existir la inhibición de la microbiota residente. Ahora bien, tenemos el principio 5, donde el antibiótico empírico de espectro más eficaz es el que se va a utilizar, donde tenemos los de primera línea, que van a ser drogas con actividad bactericida de diferente intensidad. Esto va a ser de acuerdo a su eficacia y tolerabilidad. Tenemos un ejemplo, la isoriazida, el rifampicina, y entre otros medicamentos. Tenemos medicamentos de segunda línea, que van a ser cuando la primera línea no funcionó, el paciente tiene alguna imposibilidad física para recibir el medicamento. Puede ser alguna de esas imposibilidades, alguna alergia. Y bueno, pasamos a decir que la clindamicina va a favorecer la sobreinfección de Clostridium difficile, que va a provocar colitis y diarrea. La dixiclina puede causar hepatotoxicidad. Tenemos las fluoroquinolonas, que va a prolongar el intervalo de DQT en el corazón. Ahora bien, pasaremos a definir qué es una infección odontógena. Va a estar iniciada con bacterias anaerobias, gram positivo, como podemos ver aquí en la gráfica. Eh, Posteriormente, estas van a consumir todo el oxígeno y van a comenzar a decaer a partir de aproximadamente el tercer día. Luego tenemos las gram negativo, que van a crecer una vez que el oxígeno se empieza a acabar a partir del segundo y tercer día. Ahora bien, tenemos la curva de crecimiento poblacional de bacterias, donde podemos ver un crecimiento exponencial que se da entre el segundo, cuarto, un crecimiento exponencial que se da en los primeros días, va de 2, 4, 8, 16, etcétera. Posteriormente pasamos a la fase estacionaria, que va a ser donde el espacio y los alimentos han disminuido de las bacterias. Entonces empiezan a producir toxinas para expandir y proteger la colonia. Posteriormente tenemos que la decadencia, donde ya no hay espacio ni alimento para que esta población siga creciendo. Va a empezar a morir la población. Primero se me olvidó mencionar la fase de adaptación, donde las bacterias que inician van a crear un nicho y van a activar las enzimas para lograrlo, que es aquí. La mayoría de antibióticos tenemos que va a funcionar más en la fase exponencial, que es cuando comienza
a crecer la población de las bacterias. Ahora bien, hay algunos factores que hay que considerar, que son los factores de riesgo. Tenemos que considerar el consumo del tabaco, profilaxis antibiótica por más de 48 horas, hemoglobina inferior a 10.5, glucemia mayor a 180 miligramos sobre mililitro, la hemoglobina glucilasa que sea mayor al 7%. Con esto pasamos al principio 6, donde se va a ocupar el antibiótico menos tóxico y se va a considerar interacciones farmacológicas. Y bueno, aquí tenemos la penicilina, la cual va a ser la menos tóxica y muy eficaz. Tiene alguna incidencia de shock anafiláctico del 0.002%, lo cual es un medicamento aprobado para utilizar. Tenemos la eritromicina, que va a utilizarse cuando exista la alergia a la penicilina. Va a haber interacciones en P450. Y bueno, de antibiótico, esto va a provocar que disminuya la eficacia de los anticonceptivos, ya que puede inhibir el ciclo enterohepático, lo cual matan bacterias que van a procesar estas hormonas. Ahora bien, el principio 7, se van a combinar antibióticos cuando sea necesario. Va a haber resistencia. Esta posibilidad cuando hay un antibiótico es de 1 a la menos 6, de 10 a la menos 6. Cuando hay dos antibióticos, de 10 a la menos 13. Esta puede aumentar la toxicidad y el costo. Y de igual manera, el no usar antibióticos bactericidas con bacteriostáticos es algo muy importante, ya que al usarlos, los dos se estarían inhibiendo prácticamente uno al otro. Posteriormente pasamos al principio 8, donde hay que minimizar la duración de un antibiótico. Esto se va a dar por ciclos. Hay ciclos cortos que va de 3 días o menos. Va a haber periodos largos que va de 7 a 10 días. Esto siempre y cuando se elimine la causa que provocó la infección. 15 días o más, ya es un periodo muy largo que se va a usar en infecciones de hueso, medular, tuberculosis, etcétera. El principio 9, donde se va a buscar ocupar el antibiótico adecuado y más rentable. El principio 10, donde va a haber la utilización antibiótica profiláctica una vez confirmada su eficacia. Estos van a ser eficaces en cirugía para cáncer, ortognática, implantes dentales, cirugía de terceros molares. El antibiótico se va a mandar de 3 a 4 días. Esto siempre y cuando no haya signos de infección. Ahora bien, pasamos a la síntesis de peptidoglicanos, donde tenemos a las bacterias que van a tener dos capas de peptidoglucano para dar resistencia a la membrana y proteger la presión interna de la célula. Como ya habíamos mencionado, aquí están las capas de peptidoglicano. Como podemos ver, en gram positivo es más amplia y en gram negativo es un poco más delgada. Sin embargo, gram negativo va a tener doble membrana lipídica. Ahora bien, tenemos que un peptidoglicano va a estar derivado de la glucosa. Va a ser un polímero de unidades de peptidoglicano. Va a tener unidades alternas de N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico. Va a estar entrecruzados con dipéptidos unidos. Aquí, como podemos ver, tenemos la glucosa, donde posteriormente se le va a agregar un grupo amina para crear la glucosamina. Posteriormente se le agrega un grupo acetil, donde vamos a obtener un grupo acetil de 2 carbonos, que es la N-acetilglucosamina, que es NAG. Posteriormente se le agrega un ácido láctico aquí y vamos a tener N-acetilmurámico, que es NAM. A esto se le va a agregar un péptido de 5 aminoácidos. La mayoría va a tener la terminación de ala-ala,
que es alamina alanina. Aquí, aquí teníamos la representación, que es ALA, el glutamato, lisina, alanina y alamina. Esta va a ser la terminación ala-ala. Esto vamos a tener aquí la proteína de unión. Aquí podemos ver a mayor rasgo ala-ala, la cual se va a encargar de unir a los péptidos y van a estar reconocidas 4 alas. Bueno, posteriormente en este esquema podemos ver a la unión B14, donde se va a hacer la unión glucosílica de NAM y NAN, que van a ser carbohidratos. La BPP va a tomar el monómero y va a unir a otros monómeros en unión de NAM y NAG. Ahora bien, tenemos el bactoprenol, que se va a traslocar de la cara de la membrana, va a transportar el monómero al exterior. Aquí es lo que podemos ver, entra el bactoprenol y después bueno, comenzaremos a verlo desde aquí, donde tenemos que la unidad estructural del peptidoglucano es NAD y NAM más 5 péptidos. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5 y la unión. Ya sintetizado el monómero va a ser llevado afuera. Se va a unir al bactoprenol, la cual es una molécula en la cara interna de la membrana bactericida, y se va a unir al monómero de peptidoglicano para así posteriormente ser excretado. PBP es el peptidoglicano sintasa, que va a ser una enzima encargada de unir los monómeros de peptidoglicanos, va a hacer al polímero, va a tener una proteína de unión a la penicilina y va a tener 2 sitios activos, como podemos ver aquí. Va a estar el sitio 1, que va a hacer transglicolización, que va a ser la unión entre NAG y NAM de 2 unidades de peptidoglicano. El sitio 2, donde va a llevar a cabo la transpeptidación, que va a ser la unión entre ALA y ALA. En este esquema podemos ver de igual manera cómo se unen las terminaciones ALA-ALA. Sin embargo, se va a quitar un ala de cada lado. Va a quedar la unión ALA-ALA de 4 de cada monómero de peptidoglicano. Va a haber un enlace peptídico. Esto va a ocurrir en el sitio 2 de transpeptidatasa de PPP. Bueno, tenemos las peniciclasas. Tenemos el grupo R, el cual va a variar en cada tipo de penicilina. Tenemos el anillo beta-lactámico. Tenemos también el anillo tiazolidina. Tenemos que las penicilinas CB lactamasas van a romper el anillo entre el carbono carboxilo y el nitrógeno. Aquí tenemos la forma simplificada de esto. Y aquí podemos ver la estructura de ala-ala, donde podemos ver que entre ala y ala y estructura de penicilina hay alguna similitud. La penicilina puede entrar al sitio activo 2 por la similitud que se tiene entre estas. El anillo beta-lactámico se va a unir al sitio activo 2, donde va a inhibir a la enzima covalentemente. Ahora bien, en esta gráfica podemos comparar los diferentes tipos de penicilina, donde podemos observar a la penicilina G, que es la sódica o potásica, la penicilina V, la penicilina G-procaínica y la penicilina benzotínica, donde vamos a ver que la penicilina B sódica o potásica va a tener una vida media de 30 minutos, una duración de 2 a 4 horas, como podemos observar en la gráfica,
se va a administrar parenteralmente. La dosis va de 1 a 4 millones de unidades cada de 4 a 6 horas. Va a tener una biodisponibilidad del 100%. Bueno, a su vez podemos resumir esto en que la penicilina B va a tener una vida media de 45, la penicilina G procaínica de 1 a 4 horas, la penicilina benzatímica de 21 a 24 horas, la ampicilina de 1 a 5 horas y la amoxicilina de 1 hora. Esto se puede, como se observa en la gráfica, la que tiene una vida media más larga va a ser la penicilina ben, benzotínica. Ahora bien, una unidad de penicilina va a ser igual a 0.6 microgramos de penicilina sódica pura. Ahora bien, tenemos también las cefalosporinas que va a haber de primera, segunda y tercera generación, donde las de primera generación van a atacar más a gram positivas, al igual que la segunda generación. Sin embargo, la segunda generación va a atacar un poco más a gram negativo. Y por último, la tercera generación va a atacar más a gram negativo que a gram positivo. Tenemos el exudado que va a ser un líquido oscuro y este va a ser gram negativo. También tenemos el exudado amarillo que va a ser granuloso. Va a ser granuloso. Puede estar con gas o sin gas, con pus o sin pus. Esto va a tener que ver si es anaerobio o si es aerobio. Y cuando son solo aerobios, la posibilidad está del 6%, cuando es mixta es el 44% y de que sean anaerobios es el 50%. Y bueno, tenemos los signos de alarma que hay que tomar en cuenta cuando tengamos un paciente, que son la temperatura mayor a 38 grados, rápida progresión de la infección, dificultad para respirar, dificultad para deglutir. Signos de mucha alarma van a ser de mucha alarma a urgencia. Ante esto hay que inyectar o mandar al hospital al paciente. Se puede, se puede cerrar en 12 horas la vía aérea. Para esto también hay que ver las defensas, si hay defensas comprometidas, espacios faciales ocupados, si hay tismos, que va a ser la imposibilidad de abrir o cerrar la boca. Esta, esta va a ser una infección o infección en los músculos masticatorios. Y cuando son 3 dedos, es que no hay tismos. Cuando entran 3 dedos en la boca, cuando entran dos, es que hay tismos moderado. Y cuando entra uno, es que hay tismo severo. Ahora bien, pasamos a la profilaxis antibiótica, que va a ser la administración pre o perioperatoria de un antibiótico. Esto va a ser para prevenir una infección local o a distancia. Hay más posibilidad de infección si el procedimiento hay osteotomía, va a haber mayor tiempo de intervención, hay problemas cardíacos en pacientes inmunodeprimidos o con glucemia, desnutrición, cáncer, enfermedad sistémica descontrolada, a pacientes hasta 3, infarto de menos de 6 meses, esteroides, inmunodepresores, prótesis cardíaca o de cadera, insuficiencia renal, entre otras enfermedades. Las bacterias más usuales van a ser los Streptococcus y los Staphylococcus aureus. Para esto se va a usar una dosis de carga, la cual es una doble dosis de la usual. Por ejemplo, en el caso de la amoxicilina, en vez de 50 gramos como dosis de carga, se va a dar 1 gramo. Eh, Esto siempre y cuando no haya infección previa. Se va a intentar inhibir que las bacterias libres en la boca se adhieran y multipliquen en la herida. Tenemos las bacterias planctónicas, las cuales van a ser muy resistentes a los antibióticos, al metabolismo, van a tener un metabolismo mínimo, no van a estar adheridas, pero si se adhieren, van a intentar multiplicarse lo más rápido posible. Aquí es donde se va a ver después el efecto de un antibiótico eficiente. Aquí en el dibujo podemos ver a las bacterias sin áureos, plantoico, no se van a reproducir o no están en comunidad.
Esto es antes de una cirugía. En la cirugía pues tenemos la herida y hay sangre. Aureus va a buscar el grupo hemo, como es en el caso de los mozos que buscan ese grupo hemo, ya que muchas partículas, muchas moléculas no lo pueden sintetizar, entonces lo tienen que tomar de otro lado. Entonces, bueno, va a ir a la herida, posteriormente se va a adherir y después se va a multiplicar. Para eso se va a causar una infección. Ahora bien, aquí en el segundo dibujo está ese aureus y tenemos a un lado el antibiótico alta concentración. Posteriormente está ese aureus, pero sin embargo va a estar inhibido por el antibiótico. Posteriormente si se sutura, ya sea, bueno, ya sea un cierre natural o se suture, ya no va a haber exposición a ese aureus y va a haber bueno, siempre y cuando también haya un sistema inmunológico sano, entonces ya no se va a poder reproducir esto. La aparición de una herida en la piel o mucosa va a ser la consecuencia de un trauma quirúrgico, la cual va a alterar la principal barrera que frena la invasión bacteriana. También se va a hacer profilaxis y hay mucho riesgo de infección. Ahora bien, pasamos a los tipos de herida. Tipos de herida tenemos el tipo 1, donde va a haber la herida limpia, no hay infección previa, la tasa de infección es de 1%. El tipo 2, donde la herida va a estar limpia, contaminada, va a haber tejido inflamado, la tasa de infección es del 5 al 15%. Se va a requerir profilaxis antibiótica versus gram positivo. Esto va a variar dependiendo el periodo intervención, que es de 3 a 7 días. El tipo 3, donde la herida va a ser contaminada, patológica u oncológica. Hay cáncer en la zona oral o cuello, debe haber profilaxis antibiótica versus gram positivo y gram negativo. Esto también tiene que ser en el periodo post-intervención, con un periodo mínimo de 7 días. Pasamos al tipo 4, donde la herida va a estar sucia o infectada. Hay infección, tasa infecciosa del 26%. Debe haber algún antibiótico y el periodo post-intervención de igual de 7 días. También tenemos el procedimiento invasivo y su riesgo. En una exodencia sin infección, la probabilidad va a ser baja. En extracción simple sin infección va a ser infección menor a 30 minutos, va a haber una posibilidad baja. Extracción simple sin infección mayor a 30 minutos va a haber una expresión media. A extracción simple con infección va a haber una posibilidad alta. En, en tercer molar inferior con osteotomía va a haber una posibilidad alta. Para esto, cuando hay pacientes sanos y solo se utiliza un antibiótico preoperatorio, la posibilidad va a ser del 5%. Cuando se utiliza antibiótico posoperatorio va a ser del 3% de probabilidad de infección. Ahora bien, todos los procedimientos dentales que inducen al sangrado van a desarrollar una bacteremia. Rara vez esta va a durar más de 15 minutos. Se recomienda algún antiséptico bucal antes del procedimiento. Ahora bien, la bacteremia en extracción dental es del 51 al 85%, cirugía periodontal del 36 al 88%, raspado radicular del 8 al 80%, endodoncia no infecciosa del 0 al 15%, cepillado de dientes del 0 al 26%, uso de seda dental del 20 al 85%, en masticación del 17 al 51%. En niños es donde va a haber mayor proporción de agua, lo cual va a ayudar a una mayor difusión bacteriana. Bueno, tenemos que la administración de profilaxis antibiótica tiene que ser 1 hora, 30 minutos antes. Tiene que haber una dosis de carga de antibiótico. Y en odontología se debe usar profilaxis antibiótica en terceros molares, implantes, injertos, procedimiento de más de 1 hora, heridas sucias, pacientes asados,
cardiopatías, con prótesis de cadera, corazón, trasplantes, inmunodependientes de glucemia. Pasamos a las opciones de dosis. Bueno, aquí tenemos, tenemos que podemos ocupar, no ocupar antibiótico cuando el cuerpo está sano, el procedimiento fue limpio, corto y es de bajo riesgo. En dosis de carga va a ser una doble dosis al usual. Dosis profiláctica que va a ser antes del tratamiento, igual se va a ocupar una doble dosis en dosis de ciclo corto, que es de 3 días, ciclo largo 7 días, ciclo muy largo mayor a 7 días. Ahora bien, veremos a los Streptococcus, los Staphylococcus, que va a ser un grupo heterógeno de bacterias gram positivo. Esto viene del griego coccus, que va a ser grano o baya, de Staphyli, que es racimo de uvas. Esto debido a su forma que tienen, que es más o menos así. Esto van a ser bacterias inmunohábiles, anaerobias, facultativas, van a tener un pH óptimo de 7 a 7.5, van a crecer en patrón de uvas, van a tener una división asimétrica, va a haber 17 especies en el ser humano, pueden crecer en el sol a una temperatura óptima de 35 grados, a un rango de 8 grados a 47 grados. Va a crecer en variedad de condiciones, no va a ser exigente nutricionalmente, va a ser residente en la piel, mucosas, narinas, aproximadamente el 25% de su población. La densidad, cuando la densidad es baja, se promueve la adhesión y la colonización. Cuando la densidad es alta, se va a promover la invasión tisular al producir enzimas y toxinas. Para el crecimiento in vitro va a necesitar sangre, eh, va a tener va a necesitar sangre y proteínas y el grupo hemo. El grupo hemo es el que está constituido por un átomo de hierro y un anillo orgánico heterocíclico denominado porfirina. Va a ser un hierro con proteínas. La síntesis de hemo no la puede hacer muchas bacterias, por lo cual necesitan conseguirla de otros organismos. En este caso nosotros, el grupo hemo es este que podemos ver aquí en el esquema. Ahora bien, pasamos a la siguiente hoja. Bueno, tenemos que esta bacteria va a tener varias capas de envoltura, lo cual la va a proteger y va a permitir su adherencia. Va a tener una envoltura mucoide y de polisacáridos. Va a intentar conseguir el nitro, va a conseguir, tratar de conseguir nicho y nutrientes. Va a activar su parte de invasión, lo cual va a producir una variedad de toxinas. Aquí tenemos un esquema de Staphylococcus, donde podemos ver la pared peptidoglicano aquí. Y bueno, tenemos al peptidoglicano que usualmente va a activar al sistema inmune, va a traer leucocitos, va a ser sensible a la lisocina, al lisocima, la cual la va a destruir. Tenemos la cápsula mucoide, que es esta, que va a impedir la exposición del peptidoglucano. Tenemos que también va a haber ácido láctico, el cual se produce a partir de carbohidratos, va a cambiar el pH del medio, así impidiendo que otras bacterias crezcan y desnaturalicen las proteínas del tejido. La coagulasa, la cual va a catalizar la conversión de fibrinógenos a fibrina, va a formar coágulos y va a recubrir a la célula. Esto va a hacer más difícil de fagocitar. Tenemos que también tiene ácido teicoico, que va a permitir la adhesión, va a inhibir la quimiotaxis y fagocitosis. Tenemos la que tiene catalasa, la cual va a romper el H2O2 para hacerla en H2O.
para protegerse de los neutrófilos. Tenemos que tiene hemolicinas, las cuales van a ser van a alisar eritrocitos para obtener el hierro de su hemoglobina y con esto poder crecer. La toxina alfa, que va a dañar al músculo liso, piel, macrófagos y plaquetas. Es su surfactante, que va a romper las membranas celulares. La toxina beta, que es surfactante, va a romper la mielina. Tenemos la leucocidina, que va a estar igual en esta capa. Va a ser surfactante, va a romper la membrana de macrófagos y polimorfonucleares y moléculas polimorfonucleares. Eh, Tenemos la toxina de síndrome de shock tóxico, eh, que va a ser un superantígeno que va a activar permanentemente a los linfocitos y macrófagos para liberar citoquinas inflamatorias. Va a causar gran vasodilatación y esto va a bajar la presión. Tenemos proteína A, que se va a unir a la porción FC de los anticuerpos para hacerlos inútiles. Tenemos que tiene hialuronidasa, que va a romper el tejido líquido del ácido hialurónico. Tenemos que tiene lipasa, que va a romper el tejido subcutáneo graso. Tenemos que tiene enterotoxinas, que va a destruir el borde del cepillo de las estructuras, aumentando la osmidanidad y va a provocar diarrea aguda. Tiene peniciclosas, que va a romper a las penicilinas, y DNAsas, que va a romper al ADN. Bueno, pasamos a la siguiente página, donde continuamos hablando de estafilococosaurios, que va a ser el estafilococo dorado. Va a ser anaerobio facultativo, va a ser gran positivo va a estar en varios racimos de uvas mediante diplococos, va a producir coagulasa y catalasa, va a ser inmóvil. Esto lo tiene 1 de cada 3 personas en la microbiota normal. Va a ser el principal causante de infección hospitalaria. Va a habitar en mucosas y piel. Muchas cepas van a ser resistentes a la penicilina G. En cultivos de sangre bovina tiene aspecto amarillo y dorado. De esto se deriva su nombre. Tiene recubrimiento de una capa de polisacáridos extraños. Tiene la capa mucoide, donde va a haber un incremento de capacidad de adherencia. Esta capa también va a evitar su reconocimiento inmunológico y antifágico. Tiene catalasa, la cual lo va a proteger de H2O2, producida por neutrófilos o macrófagos. Por su variedad de enzimas, toxinas y factores antígenos, puede producir muchos síntomas y formas de destrucción de tejidos. Para su estudio se va a clasificar en infecciones supurativas, que va a estar relacionado con el crecimiento de la bacteria. Va a formar una colonia y pus por la presencia directa de la bacteria en un tejido. Tenemos aquí los abscesos, que va a ser una acumulación de pus, más usual en la piel y mucosas. Puede diseminarse. Tenemos el impétigo, que va a ser una infección superficial de la piel, de mayor frecuencia en niños. Esto va a ocurrir cuando hay una erosión o herida en la piel. Las bacterias resistentes van a entrar y van a generar vesículas. Tenemos que va a estar presente como foliculitos, que va a ser una infección en los folículos pilosos. Estas van a ser lesiones dolorosas, rojizas y pequeñas. Tenemos la celulitis también, que va a ser usualmente en zona orbitaria, en donde hay edema, dolor, eritema y fiebre. En endocarditis, que va a ser usualmente una disminución por herida en piel o mucosas. La diseminación puede ir a cualquier tejido, ya sea el corazón, hueso, articulaciones, músculo, etcétera.
También va a estar clasificada en enfermedades mediadas por toxinas. Las enfermedades se van a dar por toxinas, enzimas o reacciones inmunes. Tenemos la dermatitis, mm, dermatitis exfoliativa, que va a ser un eritema extenso y descamático de la piel. Van a haber toxinas de S. aureus que van a destruir que destruyen las descamosas de la piel, donde se une la piel. Va a provocar hipotermia, deshidratación, pérdida de electrolitos, puede quedar como quemadura, peligro de infección, etcétera. Tenemos la intoxicación alimentaria, que va a haber toxinas termoestables, aún cocinado los alimentos, puede haber de estas. Las toxinas son activas, enterotoxinas van a destruir los enterocitos del intestino, lo cual va a disminuir la capacidad de absorción de los alimentos. Va a haber un aumento de osmolaridad en el intestino, lo cual puede causar una diarrea grave. Tendremos el síndrome de choque tóxico, que va a ser la intoxicación multisistémica. Algunas toxinas o proteínas antígenas producen muchas interleucinas, lo cual va a causar gran vasodilatación, va a provocar una baja presión y puede causar la muerte. Tenemos el síndrome de shock tóxico menstrual, que va a ser una enfermedad grave y mortal donde va a haber fiebre y hipotermia. Esto va a ocurrir vaginalmente, puede ser asintomático, va a estar controlado y en equilibrio contra otras bacterias, el sistema inmune en la mucosa. Este, Continuamos, esto ocurre cuando se ocupa un tampón, ya que absorbe sangre, mm, ya que va a absorber sangre, va a traer a ese aureus sin el sistema de regulación bacteriano e inmunológico. Ese aureus va a estar activo sus temas de invasión, va a activar sus temas de invasión, produciendo superantígenos que va a liberar toxinas. El sistema inmune va a reaccionar con citotoxinas, provocando inflamación, puede provocar hipertensión, muerte, diarrea, vómito, etcétera. También se puede usar, también en el uso de diafragmas que no se retiran, puede ocurrir esto, por lo cual es recomendable cambiar el diafragma o tampón cada 4 a 5 horas. En este proceso, que haya higiene de las manos al introducir esto, no neutralizarlo, exigir el máximo grado de absorción apropiada del flujo. Ahora bien, veremos Streptococcus, que es esta bacteria. Va a ser gram positiva, va a ser Streptus, va a ser flexible, Coccus grano vaya. El pH óptimo de esta bacteria es de 5.5 a 6.2, una temperatura óptima de 30 a 40 grados. Va a crecer en parejas o cadenas, se produce sobre un eje, van a ser anaerobios facultativos. Es, va a ser exigente nutricional, necesita medios complejos enriquecidos como la sangre o suero. Algunos necesitan CO2, van a ser catalasa negativos y va a haber más de 100 especies. Esto también se va a clasificar. En la clasificación 1 tenemos propiedades serológicas que según su reacción con diferentes constituyentes del suero, se va a tomar en cuenta 100 polisacáridos de la pared celular, el antígeno específico descubierto por bueno, por Streptococcus, se va a clasificar en letras A, D a la T. Eh, esta, de estas propiedades tenemos que tiene pared celular,
que va a estar compuesta por una capa de peptidoglucano. Hay carbohidrato C y proteína M, los cuales van a ser factores antígenos. Ahora bien, tenemos Streptococcus del grupo A, donde va a causar infecciones supurativas como faringitis, escarlatina y celulitis. Infecciones no supurativas como la fiebre reumática, glomerulonefritis. En esto no hay pus, no hay multiplicación diseminada. La enfermedad se da por reacción inmunológica del cuerpo a la bacteria. Se clasifica por patrones hemolíticos. La hemoglobina se descompone en otras dos moléculas. Esto según la capacidad de la bacteria para utilizar hemoglobina. La hemólisis completa beta, hemólisis incompleta alfa, hemólisis ausente gamma. Son las letras con las que se representa cada una de estas. La hemoglobina va a ser de color rojo. Va a tener un halo incoloro. Aquí tenemos a gamma, bilirrubina. No, biliverdina, que es de color verde. Un halo verde se representa con alfa. La bilirrubina, que es amarillo rojizo, sin halo, va a estar representado por la letra beta. El grupo A va a ser S-piógenes, la cual se relaciona con la formación de pus, pius, pus. De eso se deriva su nombre. Tenemos a Streptococcus mitis, que va a ser leve, infecciones leves va a causar. Streptococcus mutans, que va a ser cambiante de forma según el medio donde se va a hacer crecer y sus condiciones. Streptococcus salivarius, que va a estar desarrollado en la saliva. Tenemos a Enterococcus, que va a ser va a ser gran familia de Streptococcus. Enterón viene de intestino, muchos son resistentes a antibióticos. Hay infecciones, la mayoría son intestinales. Enterococcus fecalis va a tener que ver también en esto. Pasamos a Streptococcus pyogenes, que va a ser un coco esférico, va a tener cadenas cortas, va a crecer en agar sangre, va a ser beta hemolítico, va a ser inhibido por concentraciones de glucosa. Ahora bien, si infecta la piel, también si infecta la piel, van a ser placas rojizas con bordes elevados, fiebre elevada, eripselo, que va a ser el eritrocito que se va a ver de color rojo. La reacción cruzada va a haber antígenos del corazón, articulaciones, riñones. Esto puede causar fiebre reumática. Los antígenos de superficie celular bacteriana se parecen a las proteínas de la articulación. Esto que va a causar que sea atacado por el sistema inmune. Puede producir glomerulonefritis post-estreptocoica, que se va a crear complejos inmunes, se va a almacenar en el glomérulo. Y bueno, aquí tenemos el esquema de Staphylococcus gram positivo, donde podemos ver los siguientes aspectos. Podemos ver las fibras de adhesión, que son estas que se muestran en el esquema, la proteína M, la cual va a ser transmembranas, va a haber 80 tipos, se va a unir a FC, va a bloquear a C3B, se une a los fibrinógenos, va a activar a los neutrófilos para liberar enzimas, provocando un shock. Esto puede causar el 80% de mortalidad. Tenemos que esto va a producir enzimas al exterior, como la estreptocinasa, la hialuronidasa, peptidasa, la peptidasa, la estreptocinasa. También tenemos la exotoxina progénica estreptocoica. Va a tener carbohidrato C, que va a variar mucho, va a ser clasificación de Loncefield. Proteína T, que va a ayudar a que sea resistente ante la tripsina. Va a tener ácido hialurónico para no ser detectado por el sistema inmune.
al igual que si esto es reconocido por algún anticuerpo, puede causar fiebre reumática porque ocupa la misma proteína que el cuerpo, lo cual puede ocasionar que sea destruida la proteína del cuerpo. Va a ocupar ácido lipoproteico que se va a unir a los ácidos grasos de la fibronectina. También tenemos su pared de peptidoglicano, como podemos ver. Ahora bien, pasamos a la siguiente página, donde podemos ver a Escherichia coli, que va a ser un bacilio gram positivo, puede agarrar genes de otras bacterias, va a ser móvil, va a estar encapsulada, va a vivir en el intestino, no va a ser exigente de nutrientes, va a ser anaerobio facultativo, va a tener una temperatura óptima de 37 grados, va a ser fermento de glucosa y lactosa, produciendo un ácido y un gas. Fue descrita por primera vez por Van Scherich en 1848, mientras estudiaba las diarreas pediátricas. Mm, Su primer nombre fue Bacterium coli commune. Después, esta se puede decir que es una bacteria comensal, un poco exigente, pero va a crecer rápido. Su genoma va a ser altamente flexible, lo cual le va a permitir la movilidad de material genético. Eh, va a hacer transposones, bacteriófagos y plásmidos. Va a originar capas patogénicas, va a cambiar el EPS, antígeno OH, potasio y modo de acción. Va a haber varios tipos de bacterias. Tenemos la E. coli, que es enteropatógena, la EPSL, la EPL, se va a adherir a los enterocitos del intestino, como podemos ver aquí en el esquema. Va a provocar estructuras concentradas de actina, va a alterar al citoesqueleto, lo cual va a ocasionar una alteración en la función normal del enterocito, en la absorción y secreción de iones. Va a aumentar con esto la osmolaridad en el lumen intestinal. Esto va a causar una diarrea. Como podemos ver en el esquema, tenemos la luz intestinal, aquí tenemos el enterocito, aquí se pega el E. coli al intestino, al enterocito cambiando el citoesqueleto, se va a adherir, va a causar posteriormente una disminución de absorción. Tenemos que se destruyen los enterocitos, aquí tenemos cómo se cambia el citoesqueleto. Continuando con Escherichia coli enterotoxigénica, ST, va a ser producida, va a producir dos toxinas, una enterotóxica que es resistente al calor, una enterotóxica que va a ser termohábil. La enterotóxica resistente al calor va a activar a la adenilciclasa, lo cual va a causar un aumento en AMPC intracelular. Va a activar a la proteína quinasa, va a alterar canales de calcio, lo cual va a impedir secreción de calcio, reabsorción de cloruro de sodio, causando un aumento de concentración de iones en la luz, provocando diarrea. Como se puede ver aquí en el esquema, tenemos a la toxina que se va a meter. Como se mencionaba, va a aumentar AMPC intracelular, con esto alterando los canales de calcio y alterando el citoesqueleto. Una vez hecho esto, no va a haber absorción y va a haber diarrea. Ahora bien, tenemos la toxina termosensible, que va a activar el receptor guanil ciclasa, como aquí podemos ver. Va a aumentar a GMPC, va a aumentar la secreción de cloro, la absorción de cloruro de sodio y va a ocasionar diarrea. Tenemos a E. coli enterogregativa, que es EAE,
EAS, que va a tener hábito de crecimiento unido en forma de ladrillos aplanados. No va a invadir, va a producir enterotoxinas, va a causar diarrea. Tenemos a E. coli enteroinvasiva, que es EIEC, que va a acceder a la submucosa a través de las células M, va a causar inflamación. Esto causará fiebre disentérica. También tenemos a E. coli enterohemorrágica, que es EHS, que va a ser una toxina de Shigella disentérica, va a ser liberada ante la lisis celular. Los antibióticos, al destruir las bacterias, van a liberar la toxina. Ahora bien, pasamos a E. coli extraintestinal, EXPS, que va a causar infecciones urinarias y en el sistema nervioso. Bueno, continuaremos hablando con los macrólidos. Hablando de los macrólidos, que va a ser una familia de antibióticos, va a tener un anillo macrocíclico de la lactona de 14 a 16 carbonos. Va a provenir de la eritromicina. Fue descubierta en 1952. eh, este, en Filipinas se obtiene de la eritromicina. Va a ser una base débil que va a formar sales o esteres en contacto con con ácidos orgánicos. Este puede obtener mejoras para ser estable. Se obtiene claritromicina, acitromicina, que van a ser más resistentes a ácidos. Estas van a inhibir la síntesis proteica de los de los fibosomas, que van a de los fibosomas bacterianos en subunidad 505 en el sitio P. La peptidil ARN ribosomal este, también va a ser inhibida por, por, por la síntesis proteica de estos ribosomas. Puede ser bacteriostáticos o bactericidas. Esto va a depender de acuerdo a la concentración o tipo de bacteria. Va a tener el efecto bactericida. Dependiendo del tiempo, va a actuar más en la fase de crecimiento. Va a penetrar membranas más, escaso gram positivo, gram negativo. Va a ser excepto la claritromicina. Esa va a ser diferente. Altas concentraciones en la piel, oídos, bronquios, mucosa, macrófagos. Va a tener un efecto antibiótico. A su vez hay que considerar que solo se ocupa cuando hay alergia a la penicilina. Esto también podemos que hay bacterias resistentes a la penicilina, usualmente resistentes a eritromicina, no tanto a claritromicina. Tenemos la sensibilidad a la penicilina, se va a clasificar intermedia al 40%, que va a tener resistencia a eritromicina, alto 60% resistencia a eritromicina, y meticiclina, que es del 100% resistencia a eritromicina. Bueno, pasamos a la siguiente imagen, a la siguiente hoja, donde la claritromicina tiene 5 a 10 veces mayor efecto que la eritromicina. La acitromicina tiene 4 a 8 veces mayor efecto que la claritromicina. Su absorción va a cambiar por los alimentos, puede disminuir. La máxima concentración se alcanza de hora y media a 3 horas. Tiene que ver con una buena distribución en el organismo. Va a tener una unión a proteínas del 60 al 90%. Van a ser liposolubles. Se concentran de 10 a 100 veces más en la próstata, amígdalas, pulmón, en
en el aparato gástrico, en macrófagos y leucocitos. Van a actuar sobre el receptor provocando peristaltismo, lo cual no es recomendado para infecciones gástricas. Va a atravesar la placenta al 2% y se va a excretar por la leche. Tenemos el metabolismo que va a ser 80% hepático y 20% renal. Se va a excretar por la bilis. De igual manera, eh, no se altera su dosis si hay insuficiencia renal. Bueno, tenemos que la eritromicina se da de 250 miligramos cada 6 horas. Va a atacar más a gram positivo a comparación de gram negativo. La claritromicina, 250 miligramos a 500 miligramos cada 12 horas. Va a atacar más a gram positivo que a gram negativo. La acitromicina va a darse de 250 miligramos a 500 miligramos por 3 días. Su efecto va a durar 7 días y se va a tomar una diaria. Va a atacar más a gram positivo, pero también va a atacar a gram negativo. De igual manera es importante mencionar que la eritromicina inhibe a la penicilina. Aquí tenemos en este dibujo un anillo macrocíclico liposoluble. No va a cambiar sus características. No va a cambiar no hay que combinar los medicamentos bacteriostáticos con los bactericidas, como ya se había mencionado antes. Ahora bien, las tetraciclinas van a ser identificadas en 1948, producido por Streptomyces aurofacies. Esta va a tener 4 anillos cíclicos, como podemos ver aquí, 1, 2, 3, 4. Un núcleo central o clorinoftaceno. Va a ser anfótero, lo que significa que tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Va a ser fluorescente a la luz ultravioleta. Va a ser un quelante de metales como calcio, magnesio y manganeso. En 1955 se descubrió que había cepas resistentes a estos medicamentos. Va a pasar por difusión pasiva a través de los poros de la membrana. Va a ser bacteriostáticos a dosis altas y bactericidas a dosis menores. Va a inhibir la síntesis de proteínas en el ribosoma. Y de igual manera, va a desacoplar la fosforilación oxidativa, alterando la membrana celular. Va a haber absorción en el intestino delgado del 30% al 70%. Esto tiene que ver igual con la interferencia de alimentos con calcio, magnesio, manganeso, aluminio, zinc y hierro. Va a estar presente en saliva y lágrimas, concentrada en el tejido occidental. Se va a metabolizar en el hígado por P450. No está indicada en abscesos dentales, pero sí en periodontitis. Va a inhibir proteasas, colagenasas y la inflamación. Puede afectar al lactante por excreción en la leche. La doxiciclina va a ser de 100 miligramos cada 12 horas, con una vida media de 15 horas. Va a penetrar al interior de las células. Por ser anfótera, liposoluble, va a atravesar la barrera hematoencefálica y placenta. Va a controlar bacterias intracelulares como rickettsias. Los patógenos eran sensibles, pero como se usó demasiado al ver que funcionaba, aumentó su resistencia. Aquí tenemos un ejemplo de los macrólidos. Tenemos EPA, que es la salida, el peptidil y la aminoacil. Tenemos que aquí van a entrar las tetraciclinas. En estos medicamentos tenemos también la clindamicina, que va a inhibir la síntesis de proteínas por interferencia en el sitio P.
de los ribosomas 505, la glicomicina, que va a ser gram positivo y negativo. Va a afectar al estómago, se concentra mucho en el hueso y las articulaciones. Se va a dar 300 miligramos cada 6 horas. Tenemos el cloranfenicol, va a ser el más tóxico de todos estos. Va a inhibir a los ribosomas, va a inhibir a 505. Se va a ocupar para el ojo, la conjuntivitis. Va a ayudar a combatir infecciones bacterianas. Esta no se debe usar en bebés ni personas con problemas sanguíneos. Va a tener una eficacia del 9%, va a ser económica y puede causar el síndrome del niño gris. Tenemos el ciprofloxacina, que va a inhibir dos enzimas, parte activa para gram negativo, pero poco gram positivo. Tenemos el trimetopin, que va a ser sulfametaxona. Va a estar asociado, va a ser la asociación de dos fármacos, la trimetopina, que va a ser la más liposoluble, y el sulfametaxol, que va a tener una relación de 1 a 5 a comparación con el otro. Van a ser bacteriostáticos, va a estar activa sobre gram positivo y gram negativo. Se usa para el escalofrío y estreptococos. Se usa para cistitis, infecciones urinarias, gástricas e intestinales. No en trastornos hematológicos como el asma ni anticoagulantes. Va a cruzar placenta y va a ser excretado por la leche, teniendo una vida media de 8 horas. En el embarazo solo se va a ocupar si beneficia, pero se va a ocupar más 50 gramos de ácido fólico. La dosis en adultos de 160 miligramos sobre 800 gramos cada 12 horas. En niños de 8 a 10 gramos sobre kilogramos al día en base a temperatura en 4 dosis. Tenemos aquí al ácido aminobenzoico, que es PAVA. Y bueno, a PAVA se le van a agregando sulfanamida para darnos ácido dihidroteraico, glutamato para dar ácido debidrafólico, trimetopin para hacer ácido tetrahidrofóbico y posteriormente dar la síntesis de proteínas, de purinas como adenina y así y guanina, la adenina y guanina. Como últimos medicamentos veremos al metronidazol, que es un profármaco, va a destruir el ADN cada 8 horas, se va a tomar este medicamento, va a unir el hidrógeno con carbono para producir energía, va a ocupar una enzima que no tenemos, pero va a activar activar el profármaco, la enzima. No se tiene que tomar con alcohol hasta 3 días después, ya que la enzima del alcohol puede inhibir este medicamento. Se combina con amoxicilina o con alguna penicilina. Actúa sobre los anaerobios en infecciones apicales, reducción del grupo nitro. Va a reducir el grupo nitro. El tridazol va a ser un antiparasitario. Se va a tomar cada 12 horas, va a irritar al estómago. Tenemos también la amoxicilina, la cual va a tener una duración de acción hasta de 8 horas, va a tener un amplio espectro. De igual manera, se va a ocupar más ácido hialurónico para no mandar, para matar al grupo A. No se debe mandar con ácido hialurónico, con ácido clavulánico, de primera intención. El ácido clavulánico va a meterse en la beta-lactanasa para que no se rompa el anillo beta-lactámico y así pueda entrar en la amoxicilina y hacer su efecto. Bueno, una vez mencionado todo esto, se resumen en estas tablas
donde podemos ver los medicamentos con su vida media, su duración de acción, la vía de administración, la dosis usual, la biodisponibilidad, para qué sirve más, para gram positivo o gram negativo. Esto en estas tres tablas. En esta tabla se agrega el precio, también el aclaramiento renal, la vida media, como ya se mencionaba, porcentaje de unión a proteínas, biodisponibilidad, tiempo pico máximo, resistencia a beta-lactanasas, etcétera. Estas gráficas nos van a servir para organizar nuestra información sobre los medicamentos y con esto observar qué medicamento es más recomendable usar en ciertas situaciones y con esto posteriormente administrar el medicamento más adecuado. Ahora bien, ¿qué pasa en una penicilina contra una amoxicilina? Bueno, van a atacar mucho a bacterias gram positivas y no tanto a bacterias gram negativas. Las dos van a tener casi la misma función. En la penicilina benzatina versus amoxicilina, bueno, aquí va a haber una diferencia que va a ser la vía de administración. Las dos van a tener una misma afinidad por las gram positivas y las gram negativas. La dicloxacilina versus la amoxicilina. Bueno, la dicloxacilina va a alcanzar su concentración máxima en 60 minutos. Las dos se van a administrar por la misma vía, que es la vía enteral. Y aún así, la dicloxacilina va a tener una biodisponibilidad del 30% y la amoxicilina del 90%, lo cual la amoxicilina puede causar insuficiencia renal con una probabilidad del 80% y la dicloxacilina solo va a tener un porcentaje del 50%. Ahora bien, la ceftriaxona y la amoxicilina van a ser medicamentos que no se pueden combinar o administrar juntos, ya que causan hipersensibilidad, que es la reacción inmunitaria contra un fármaco. Estos no se pueden administrar juntos, ya que una va a inhibir a la otra, entonces prácticamente no tendría ningún efecto. La amoxicilina versus la amoxicilina con ácido clavulánico. Bueno, la amoxicilina se debe mandar en un principio sola. Sin embargo, sin embargo, puede pasar que la beta-lactanasa pueda romper el anillo beta-lactámico de la amoxicilina, lo cual va a hacer que no haga el efecto la amoxicilina, por lo cual al ver que el medicamento tras un tiempo no ha tenido el efecto deseado, este, mm, va a ser necesario mandarla con ácido clavulánico, ya que el ácido clavulánico va a inhibir la beta-lactanasa y de esta manera la amoxicilina va a actuar, ya que no va a ocurrir la ruptura del anillo beta-lactámico. Ahora bien, el metronidazol con la amoxicilina van a ser medicamentos que se pueden combinar, ya que la amoxicilina va a actuar más en gram positivos, mientras que el metronidazol va a actuar más en gram negativos. El metronidazol solo, bueno, tenemos como alguna de las indicaciones que no se debe tomar con alcohol. Bueno, no se debe tomar alcohol durante todo este tiempo, ni hasta 3 días después, ya que la enzima del alcohol puede inhibir al fármaco y se va a usar en infecciones apicales. Bueno, bueno, de los últimos aspectos de ver, tenemos los siguientes casos, donde vamos a tener a la variable 1, que va a ser la infección odontógena de menos de 3 días de evolución. La variable 2, que va a ser la misma infección odontógena eh, con más de 6 días de evolución. Mm, eh, bueno, el primer caso se da en un niño de 6 años. En la variable 1 podemos decir que, como ya ha mencionado a lo largo de este video, una de las cosas que se tienen que hacer primero es la eliminación de la causa de la infección. Si el paciente es sano, no se va a mandar antibiótico.
En caso de valorarse si es necesario, se va a mandar un antibiótico por periodo corto y en este caso se mandaría alguna penicilina. Eh, eh, Como se mencionaba en el caso anterior, es necesaria la eliminación de la causa de la infección. De estar sano, se manda amoxicilina por un periodo corto, ya que para estos días hay mayor número de gram negativos y la amoxicilina es más útil para ello. En este caso, la dosis sería de 2.5 mililitros cada 8 horas. En un adulto sano de 40 años con variables 1 y 2, al igual que en el caso pasado, es necesario primero la eliminación de la causa de la infección. Al ser un paciente sano, se puede no mandarse antibiótico o mandarse una dosis de carga de alguna penicilina. De igual manera, en la variable 2 se revisa al paciente, se elimina el agente que causa la infección. Por el tiempo de infección se va a mandar amoxicilina de 250 miligramos por un periodo corto. Un adulto con 250 miligramos sobre decilitros de glucemia de 40 años, se debe controlar al paciente para tener un buen procedimiento. Se va a repetir el mismo proceso. Se va a mandar antibiótico en periodo corto de una penicilina. Se repite el proceso, se manda antibiótico por un periodo corto como la amoxicilina. En la extracción programada de 48 horas de un paciente sano, se va a mandar una dosis profiláctica y bueno, posteriormente se va a evaluar las condiciones del paciente, si, si se va a valorar algunas condiciones como el tiempo de duración de la extracción, el, este, em, si el paciente tiene alguna infección o no, y se va a mandar algún antibiótico. En un paciente con infección odontogena recurrente durante 6 meses, con uso de antibiótico intermitente, bueno, aquí es probable que al llevar ya la enfermedad una larga cantidad de tiempo, es probable que ya haya resistencia, por lo cual es necesario mandar una amoxicilina con ácido clavulánico para tener un mejor efecto. Por último, en la presentación del caso, del caso del artículo, bueno, escogí un artículo que se llama "Es probable que el Omicron debilite la protección de la vacuna COVID", donde generalmente nos va a hablar de los primeros resultados de laboratorio, donde sugieren que las vacunas existentes serán menos efectivas contra la variante del COVID-19 de inmediata propagación, pero los refuerzos deberían mejorar la inmunidad. Esto nos dice que es bastante posible que la variante nueva del COVID, Omicron, de inmediata propagación, comprometa parte de la custodia contra las vacunas. Sugieren algunos estudios de laboratorio sobre la función de Omicron, para eludir la inmunidad. También tenemos que van a derivar muchas mutaciones, ya que un análisis dirigido por el virólogo Alex Sigal en el Instituto Africano de Averiguación Sanitaria, localizó que el suero, la parte de la sangre que tiene anticuerpos de 12 personas que han admitido la vacuna Pfizer, era cerca de 40 veces menos potente contra Omicron, aproximadamente contra una cepa anterior de SARS-CoV-2. Sugiere que Omicron embota la potencia de anticuerpos neutralizantes más extensamente que cualquier otra variante circulante del COVID. También nos menciona que en cuanto a la protección de refuerzos, los equipamientos de SIGAL encontraron que los individuos que ya habían sido infectados previo a la vacunación tendrían a tener niveles más elevados de anticuerpos neutralizantes contra Omicron, ya que los individuos vacunados sin precedentes conocidos de infección. Bueno, prácticamente nos habla de esto. También se dice que se va a considerar un consenso en que incrementar los niveles de anticuerpos con inyecciones de refuerzo eh, de la vacuna puede ayudar a
a combatir a esta nueva variante que es el Omicron. Y bueno, esos a rasgos generales, lo que nos habla este artículo sobre esta nueva variante y qué tan peligrosa y qué tanto nos van a ayudar las vacunas ya empleadas con anterioridad. Y bueno, eso sería todo por este video. Entonces, pues aquí acaba el tercer video.